Un hermoso día María estaba con su rutina diaria, pero un increíble encuentro cambió todo el rumbo de su vida. María se despertó esa mañana con una extraña sensación en el pecho. No sabía por qué, pero sentía que algo importante iba a pasar hoy. Se preparó para el trabajo como todos los días, se vistió, desayunó rápidamente y salió para la oficina donde trabajaba como contadora. Al llegar, notó que tenía varios mensajes en el celular. Los fue revisando mientras se servía una taza de café y se instalaba en su escritorio. Nada fuera de lo normal. Su madre preguntándole si iría a almorzar el domingo, su hermana contándole algún chisme sin importancia, algunos emails del trabajo que podían esperar. De pronto, se detuvo en seco. Entre los mensajes había uno de un número desconocido. Lo abrió, intrigada, y cuando lo leyó el teléfono casi se le cae de las manos. «Hola María, soy Pedro. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero me gustaría ver si podríamos juntarnos un día de estos a conversar». Pedro. Ese nombre que no había escuchado en años hizo que su corazón diera un vuelco. 1000 recuerdos vinieron de golpe a su mente. Ella y Pedro corriendo por el patio del colegio, riéndose a carcajadas por alguna broma compartida, pasando largas tardes de estudio con risas y confidencias. Pedro había sido su mejor amigo desde el primer año de secundaria. Eran uña y mugre, inseparables, hasta que de pronto todo cambió. Cuando terminaron el colegio, cada uno siguió caminos distintos. María se fue a estudiar contabilidad y Pedro ingeniería civil. Mantuvieron el contacto al principio con llamadas y mensajes, pero la universidad y la vida adulta los fueron distanciando poco a poco. Eventualmente, dejaron de hablar definitivamente. A María le dolió perder a su mejor amigo, y varias veces estuvo tentada a llamarlo, pero el orgullo pudo más y el tiempo pasó. Hasta hoy. María no podía creer que después de 8 años Pedro la haya contactado así de la nada. ¿Qué habrá pasado? ¿Se acordó de mí por casualidad o me habrá visto en alguna parte? Miles de preguntas pasaban por su cabeza. Tenía sentimientos encontrados, por un lado la emoción de saber de él, pero también la incertidumbre y el miedo. ¿Y si nada es como antes? ¿Tendría sentido retomar la amistad con alguien que prácticamente desapareció de tu vida? Sus compañeros de trabajo empezaron a llegar y a preguntarle si se sentía bien, ya que se había quedado pasmada mirando el teléfono. María reaccionó, bloqueó la pantalla y dijo que todo estaba en orden, pero por dentro estaba hecha un torbellino de emociones. El resto de la mañana pasó lentamente. No se podía concentrar pensando una y otra vez en Pedro, hasta que finalmente en su hora de almuerzo tomó una decisión. Le iba a responder. Con manos temblorosas tecleó un mensaje corto pero amable, diciéndole que también le gustaría verlo y poniéndose a disposición para juntarse algún día. Lo releyó varias veces, dudando si borrar todo y hacer como si no hubiera pasado nada. Pero finalmente presionó enviar. Las horas restantes en la oficina fueron una tortura, mirando el teléfono cada 5 minutos. Pedro solo le respondió al final del día con un escueto. «¿Qué tal si nos juntamos mañana en la cafetería Roma a las 3? María no podía creer que realmente esto estaba pasando. Confirmó nerviosa la hora y lugar del encuentro y salió rauda a su casa. Una vez allí, se tiró en la cama mirando al techo como procesando todo. Decidió llamar a su hermana Marta. Necesitaba desahogarse con alguien. Marta sabía bien quién era Pedro. Cuando eran adolescentes, María pasaba horas al teléfono contándole lo gracioso y dulce que Pedro era con ella ese día en el colegio. «Aló, Martín, no vas a creer quién me contactó hoy. Pedro, el de la secundaria, mi mejor amigo». «¿Qué? Pedro, el que desapareció sin despedirse, no puedo creerlo. ¿Qué quería después de tanto tiempo?», preguntó Marta impactada. María le relató los breves mensajes y la extraña cita que tenía pactada para el día siguiente. Marta la escuchaba atónita. Cuando María le dijo el lugar y la hora exacta del encuentro, su hermana reaccionó. «Espera, ¿vas a ir realmente, sin saber qué quiere? ¿Y si te hace daño de nuevo desapareciendo como la última vez?». «No sé, María, yo tendría cuidado. Han pasado muchos años». Lo sé», dijo María. «Créeme que tengo los mismos temores. Pero la curiosidad me mata. Necesito saber por qué me contactó. ¿Qué ha sido de su vida todos estos años? Necesito verlo a la cara y saber si cuando nos vemos a los ojos hay aún esa conexión de antes. No sé, puede ser un error, pero siento que debo ir».
Marta no estaba muy convencida, pero conocía el carácter decidido de su hermana. Sabía que si ya había tomado la decisión, no había marcha atrás. Así que solo le quedó apoyarla. Estuvieron al teléfono por casi una hora, mientras María le relataba episodios de su época escolar con Pedro, esa amistad tan cercana que los unía, para tratar de dilucidar qué pudo haber pasado para que se distanciaran. Marta la escuchaba paciente, dándole ánimo y sugiriéndole que no bajara la guardia frente a él para que no vuelva a lastimarla. María colgó agotada pero un poco más tranquila. Se fue a dormir pensando en los momentos vividos con Pedro y en las 1000 posibilidades que podría traer ese reencuentro. ¿Volverían a ser grandes amigos o ya era demasiado tarde para retomar la confianza? Sabía que tenía que mantenerse un poco distante y cuidadosa antes de abrir su corazón nuevamente. Por sobre todo, necesitaba respuestas. ¿Por qué Pedro se había alejado tanto tiempo y ahora, de la nada, quería verla? Tenía que prepararse mentalmente para esa conversación que avecinaba. Con esos pensamientos rondando su cabeza, quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, el despertador sonó como un taladro en su cabeza. Había dormido muy poco, estaba muy nerviosa por el encuentro de la tarde. Se fueron las horas lentamente entre arreglarse, desayunar, matar el tiempo, hasta que llegó la hora y salió rumbo a la cafetería con piernas temblorosas. Una vez en la esquina, con el local a la vista, comenzó a sentir pánico. Estuvo tentada de dar la vuelta e irse, pero sabía que se arrepentiría después. Cruzó la calle casi sin mirar y entró rápidamente al café antes de arrepentirse. Un vistazo rápido le indicó que Pedro aún no había llegado. Fue hacia la barra y pidió un capuchino bien cargado para calmar sus nervios. Justo cuando le entregaron la taza humeante, la puerta del local se abrió y entró un hombre alto, de espalda ancha y pelo castaño. El corazón de María se aceleró a 1000 por hora. Era Pedro, sin duda alguna. Aunque ahora llevaba una barba de varios días y estaba más fornido, sus ojos verdes tenían la misma mirada dulce y vivaz de antes. Pedro también la vio de inmediato y sus miradas se cruzaron. María estaba paralizada, no sabía qué hacer. Finalmente, Pedro esbozó una gran sonrisa y se dirigió hacia ella rápidamente. Antes que pudiera reaccionar, la estaba abrazando fuertemente. El olor y calor de ese abrazo desataron tal avalancha de emociones en María que sintió algunas lágrimas rodar por sus mejillas, lágrimas de emoción contenida por casi una década. Pedro se separó un poco de ella y le dijo al oído con voz emocionada: «María, no sabes cuánto te extrañé». Ella lo miró a los ojos, esos ojos verdes que la transportaron al pasado en un instante. «Yo también te extrañé, Pedro, no te imaginas cuánto», le respondió en un susurro. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, sin dejar de mirarse, como grabándose las facciones del rostro después de tantos años distanciados. Fue Pedro quien rompió el silencio. «María, sé que debes estar muy sorprendida y confundida por mi contacto después de tanto tiempo. Créeme que ni yo me lo esperaba. Fue una corazonada de momento. Hace unas semanas me trasladaron por trabajo de vuelta aquí a nuestra ciudad. Cuando llegué, no sé por qué, pero empecé a acordarme mucho de ti, de nuestros años de colegio, lo unidos que éramos. No me preguntes por qué, simplemente no podía sacarte de mi cabeza». Pedro bajó la mirada como buscando las palabras adecuadas para continuar. María lo miraba expectante, su corazón acelerado, tratando de contener la avalancha de preguntas que tenía. Finalmente Pedro continuó: «Un día estaba con unos colegas tomando unas cervezas y tu nombre salió en la conversación por casualidad. Uno de ellos me dice: «¿María González, la de contabilidad? Creo que trabaja en mi misma empresa, en el piso 11 si no me equivoco». Cuando me dijo eso fue como, no sé cómo explicarlo, una señal. Sentí que era una oportunidad del destino para volver a conectarme contigo, así que esa misma noche te escribí por impulso, sin pensarlo mucho para no arrepentirme». Pedro se fue quedando callado, como terminando su explicación. María sentía que la cabeza le iba a estallar. Eran demasiadas emociones y revelaciones en pocos minutos. Tomó un sorbo de su capuchino para ganar tiempo y ordenar las ideas. Luego, lo miró directo a los ojos y le dijo: «Gracias. Gracias por contarme todo esto, por tu honestidad. Significa mucho para mí, luego de todos estos años sin vernos. Tengo que ser honesta también. Cuando vi tu mensaje me invadieron emociones de todo tipo, no te imaginas. Alegría, nostalgia, nervios, incertidumbre,
pero por sobre todo tenía una pregunta carcomiéndome la cabeza todos estos años. Su voz empezó a quebrarse un poco. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué te alejaste así sin más de mi vida? ¿Qué pasó? Pensé que nuestra amistad significaba algo más. Pedro tomó las manos de María sobre la mesa, mirándola con una mezcla de dolor y ternura. Lo sé, María. Créeme que no hay día que no me arrepienta de haberme alejado de esa forma. Soy un cobarde. Lo fui en ese momento, y tal vez aún lo sigo siendo. Nunca te di una explicación, y realmente no tengo excusas válidas. Dejé que el miedo y la inseguridad me alejaran de la persona más maravillosa. Sus ojos se nublaron por algunas lágrimas contenidas antes de continuar. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. Pero espero que me puedas dar una oportunidad de explicarte mis razones y recuperar al menos un poco la amistad que tuvimos. María lo miraba conmovida. Sabía que le debía una explicación, pero verlo tan vulnerable y arrepentido hizo que se le ablandara un poco el corazón. Quizás el reencuentro no sería tan terrible como imaginó. Quizás aún había algo de ese Pedro que ella quería tanto. Se sonrieron tímidamente, con una chispa de esperanza de recuperar el tiempo perdido. Sabían que quedaban muchas conversaciones pendientes, heridas que sanar antes de volver a la amistad que alguna vez los unió con tanta fuerza. Pero en ese momento, sentados frente a frente después de años separados, había más que nada una sensación de alivio, como si una parte perdida hubiera vuelto a su lugar. Pedro miró su reloj preocupado. Tenía que volver pronto a la oficina. Quedaron en juntarse nuevamente el fin de semana, para tener más tiempo de conversar a fondo y ponerse al día con sus vidas en los años que estuvieron distanciados. Se despidieron en la puerta de la cafetería, con un abrazo cargado de emoción. María caminó lentamente de vuelta a su trabajo, volteándose un par de veces para ver la alta figura de Pedro perderse calle abajo. Tenía esperanza, sí, pero también la firme convicción de que esta vez no dejaría que nadie jugara con sus sentimientos nuevamente. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando María se miró por última vez en el espejo antes de salir a su esperado reencuentro con Pedro. Se alisó el vestido floreado, se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y respiró profundo. Habían acordado juntarse en un restaurante italiano que solían frecuentar en la época escolar. El local seguía abierto y con su exquisita lasagna como plato insigne. El lugar le traería muchos recuerdos, pensó María mientras conducía. Recuerdos tan lejanos que parecían de otra vida, cuando eran dos adolescentes felices, disfrutando una amistad sincera. ¿Quedaría algo de esa magia? ¿Podrían realmente retomar la confianza después de tantos años y heridas sin sanar? Iba mansamente sumida en estas preguntas, cuando de pronto un bocinazo furioso desde atrás la hizo sobresaltar. Un conductor le gritaba improperios por haber estado a punto de pasarse un semáforo en rojo. Rápidamente retomó la concentración en el camino, mientras su pulso volvía a la normalidad. «Cálmate, María, o vas a provocar un accidente», se dijo a sí misma. Al llegar al restaurante, Pedro ya estaba esperándola en la entrada. Se veía muy apuesto, con una camisa gris oscuro y pantalones de vestir. Le sonrió cálidamente y la saludó con un beso en la mejilla, haciéndola estremecer levemente al contacto. El maître los guió hacia una mesa apartada, con una ventana desde donde se veía el patio interior del local, adornado con luces y una fuente rodeada de plantas. Un lugar íntimo donde podrían conversar tranquilos. Una vez sentados uno frente al otro, hubo unos instantes de silencio incómodo, sin saber cómo romper el hielo. Decidieron pedir una botella de Chianti para acompañar la comida, y eso ayudó a distender. Brindaron por el reencuentro con una mirada cómplice, y pronto la conversación empezó a fluir sola, como en los viejos tiempos. Comenzaron poniéndose al día de sus vidas, con preguntas típicas pero necesarias después de tanto tiempo en silencio. Pedro le contó que luego de terminar la universidad, había empezado a trabajar en una importante constructora en otra ciudad, involucrándose en grandes proyectos que lo mantenían viajando constantemente. Por eso se había distanciado de todo y todos. Pero hace un mes, lo habían transferido de vuelta a casa para encabezar una nueva obra, permitiéndole reencontrarse con sus raíces. María le relató su trayectoria profesional, sus trabajos en distintas empresas de contabilidad que le dieron experiencia hasta obtener su puesto actual, estable pero estimulante. También le contó de su familia,
de cómo estaban sus padres ya jubilados, los logros de su hermana Marta, que se había casado y tenido 2 hijos. Pedro la escuchaba atentamente, haciendo preguntas, lamentando perderse esos años importantes. Luego de ponerse al tanto de sus realidades actuales, inevitablemente la conversación viajó hacia el pasado. Empezaron a rememorar divertidas anécdotas de su época escolar, como aquella vez que se colaron en una fiesta universitaria y casi los detiene la policía. O cuando organizaron una masiva guerra de comida en el patio del colegio. Reían hasta las lágrimas contando travesuras y momentos compartidos, dándose cuenta que esos recuerdos seguían intactos en sus memorias y corazones. En medio de las carcajadas por las locuras que hacían cuando adolescentes, María de pronto notó que Pedro se había puesto serio, mirando su copa de vino reflexivamente. Se hizo un silencio introspectivo. Luego la miró directo a los ojos, como tomando valor, y le habló con voz nostálgica. ¿Sabes? Aunque han pasado los años y mi memoria se ha ido llenando de distintos momentos y personas, nunca pude olvidar esos años contigo, María. Esa amistad que teníamos, las largas conversaciones, tu risa franca. Eres una de las pocas personas que he dejado entrar completamente en mi vida. Perder eso, perderte a ti, fue lo más doloroso que he vivido. María lo miraba conmovida, viendo la sinceridad en sus palabras, sintiendo un nudo en la garganta por la revelación. Pedro continuó, ya con los ojos llorosos. Créeme, ¿cuánto daría por volver a esos años dorados y hacer las cosas diferentes? Valorarte, cuidarte como merecías. Su voz se quebró levemente. Sabes que no soy de expresar mucho mis emociones, me cuesta abrirme. Pero necesitaba que supieras eso. No ha pasado ni un solo día en todos estos años sin que te recuerde con cariño, María. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de María ante estas palabras. También ella luchaba por contener la emoción contenida de ese reencuentro. Finalmente dijo en un susurro, «Para mí también fue muy doloroso perderte, Pedro. Muchas veces quise contactarte, pero no me atreví. Tenía miedo de que me rechazaras después de cómo te alejaste. Viví todos estos años preguntándome qué hice mal, si había dicho algo que te ofendió». «No, María, escúchame», la interrumpió Pedro angustiado. «Tú nunca hiciste nada malo, nada que justificara mi comportamiento. La culpa fue solo mía, de mi cobardía e inmadurez. Pero eso se acabó. Estoy aquí ahora con el corazón en la mano, pidiéndote que me perdones». Pedro extendió su mano sobre la mesa, acariciándola de ella suavemente. «¿Crees que podamos dejar el pasado atrás, empezar de nuevo, reconstruir esta amistad tan importante para mí?» María lo miró con una mezcla agridulce de tristeza y esperanza. Sabía en su interior que una verdadera amistad valía la pena luchar. Y sentía que el hombre que tenía al frente, mostrando una vulnerabilidad inédita, merecía una segunda oportunidad. Tomó la mano de Pedro y la apretó con delicadeza antes de responderle. «Sabes, dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que eso nos pasó. Tomamos nuestra amistad como algo garantizado, sin saber lo frágil que podía ser. Hoy podemos ver las cosas desde otra perspectiva, con más madurez. Y me gustaría creer que no es demasiado tarde para recuperar eso tan especial que se rompió». Pedro sonrió, besando la mano de María antes de soltarla lentamente. Sabía que no todo estaba solucionado, que retomar la plena confianza después de su abandono tomaría tiempo y trabajo. Pero ese gesto de afecto, el brillo en los ojos de ella, le indicaba que iban por buen camino. El camarero se acercó para saber si deseaban algún postre. Ordenaron tiramisú como broche dorado para una velada llena de revelaciones. El delicioso café, queso y bizcochos fueron el complemento ideal para la ola de recuerdos que aún los envolvía. Luego del postre caminaron lentamente hacia el auto de María. La noche estaba estrellada y tibia, ideal para prolongar la caminata. En un impulso, María tomó la mano de Pedro, como solía hacer años atrás cuando volvían del colegio. Él la miró sorprendido, pero entrelazó sus dedos a los de ella con una sonrisa. Caminaron en un cómodo silencio por varias cuadras, volviendo poco a poco al ritmo de antaño, donde no eran necesarias las palabras para disfrutar la compañía mutua. De pronto, María se detuvo obligando a Pedro a frenar también. Lo miró como quien quiere grabar algo importante en la memoria. «Sabes, cuando me preguntaste si podíamos dejar el pasado atrás,
ser honesta contigo y conmigo misma. En realidad no creo que eso sea posible ni deseable. Las cejas de Pedro se juntaron en un gesto de preocupación hasta que ella continuó. Lo que vivimos ya sucedió. Los errores que cometimos son parte de nosotros ahora. No se pueden reescribir ni borrar. Pero podemos elegir qué hacemos con eso que pasó. Podemos dejar que nos atrape o podemos soltar lastre y seguir avanzando ya sin rencores. Pedro sonrió aliviado, apretando su mano y asintiendo en silencio. María también le devolvió el gesto y retomaron la caminata. Al llegar al auto se abrazaron, ahora sin vergüenzas ni distancia. Fue un abrazo sentido, lleno del cariño que estaba volviendo a fluir de forma natural entre ellos. Antes de subirse al auto para volver cada uno a su hogar, Pedro tomó el rostro de María entre sus manos, mirándola directo a los ojos, le dijo con sinceridad: «Hoy me has hecho el hombre más feliz después de todos estos años grises sin tu presencia. Has llenado de nuevo mis días de esperanza, alegría y significado. Prometo honrar cada momento desde ahora en adelante, sin miedos ni cobardías nunca más». María se hinchó emocionada, poniendo sus manos sobre las de Pedro en su rostro en un gesto de intimidad. «Sabes, dicen que algunas personas importantes vuelven a nuestras vidas, ya sea para quedarse o para enseñarnos algo. Creo que nosotros nos reencontramos para recordar lo que es una verdadera amistad. Y estoy segura que esa amistad perdurará esta vez, pase lo que pase». Con estas palabras de cierre se fundieron en un sentido abrazo. Un abrazo de olores y texturas familiares que los transportó al pasado, pero con la promesa de un futuro más unidos que nunca. María manejó rumbo a casa envuelta en un halo de optimismo que no sentía hace años. Puso música alegre y cantó sin reserve, saboreando la felicidad del momento. Al llegar, su hermana Marta la estaba esperando para que le contara todos los detalles de la tan esperada cita. Pero antes siquiera de dejarla hablar, al ver la radiante sonrisa de María, Marta dijo emocionada: «Cuéntamelo todo. Por tu cara veo que el reencuentro con Pedro fue maravilloso. Estoy tan feliz por ti. Ven, abrázame». María la abrazó riendo y juntas brincaban en círculos como dos chiquillas. Luego se sentaron con tazas de té y María comenzó el relato vivo y entusiasta. Le contó la nerviosa espera inicial, la conversación cada vez más fluida y cercana, las declaraciones de Pedro pidiéndole perdón de corazón, lo fácil que había sido retomar la confianza y camaradería antigua. Le habló también de sus temores y dudas iniciales, de lo aterrador que fue bajar las barreras tras tanto daño, pero rápidamente se dio cuenta que no había razón para seguir protegiéndose de quien tanto significó en su vida. Marta escuchaba atentamente, feliz de ver el brillo renovado en los ojos de su hermana. Cuando María le contó lo cercanos que se habían sentido al caminar tomados de la mano, no pudo evitar bromearle pícaramente: y dime, ¿solo amigos o puede haber algo más aquí? Porque por tu cara de boba creo que Cupido anduvo rondando». «Marta, por favor», le respondió María lanzándole un cojín en broma. «Sabes que Pedro ha sido solo mi amigo, casi como un hermano. Es verdad que al verlo algo se removió en mi corazón, pero debe ser solo la emoción del reencuentro. Lo único que me importa ahora es recuperar esa amistad que era tan importante para mí». Está bien», le dijo Marta alzando las manos en señal de rendición. «Solo digo que a veces del odio al amor hay un solo paso, pero no te presionaré con eso ahora. Me basta y sobra con verte tan ilusionada de nuevo. Eso no tiene precio». Se fueron a dormir abrazadas, como cuando eran pequeñas y tenían pijamadas compartiendo secretos hasta el amanecer. María estaba feliz de poder volver a tener este nivel de cercanía con su hermana, y más feliz aún de sentir que recuperaba una amistad muy valiosa, de la mano de Pedro. Los días pasaron volando. María y Pedro retomaron la costumbre de verse o hablar todos los días. Café después del trabajo, cenas durante la semana, caminatas del fin de semana. Había tanto que contarse que no les alcanzaba el tiempo. Pedro le presentó a sus amigos más cercanos, quienes lo felicitaron porque lo veían más alegre que nunca. María también lo integró a su grupo, feliz de poder mezclar las realidades. Incluso Marta y su esposo Jorge congeniaron muy bien con Pedro, haciéndolo parte de su familia con comidas y celebraciones. Los dos sobrinos de María estaban encantados con ese nuevo tío que llegó a sus vidas, colmándolos de regalos y juegos divertidos. Cuando se lo presentó a sus padres, estos también se pusieron muy contentos de verlo, ya que lo conocían desde pequeño y lo apreciaban sinceramente. Así, sin darse cuenta,
Pedro se fue integrando naturalmente en el día a día de María, y ella en la vida de él. Conversaban de todo, se aconsejaban, se reían con el alma. La vieja química de la adolescencia estaba más viva que nunca, pero ahora enriquecida por la madurez de la edad adulta. Era una compañía sana, transparente, sin reproches, una amistad profunda que los nutría y complementaba. Una tarde estaban tomando helado en una plaza, viendo jugar a los niños. Pedro miraba a María con ojos brillantes, como armándose de valor para confiarle algo importante. «María, sabes que eres una de las personas más especiales en mi vida. La única con la cual siento que puedo ser completamente yo mismo. Necesito contarte algo muy personal. Es sobre mi madre». El rostro de María se tensionó de inmediato. Sabía que la madre de Pedro había fallecido cuando ellos estaban en secundaria, un hecho muy doloroso que marcó su vida. Como Pedro era muy reservado, en ese entonces evitó hablar del tema, encerrándose en sí mismo. «Pedro, lo que necesites, aquí estoy. Sabes que puedes confiar en mí. Cuéntame», le dijo María tomándole la mano en señal de apoyo. «Verás, todos estos años alejado, trabajando sin parar, creo que estaba intentando llenar un vacío interno, silenciar algo que estuvo siempre ahí a pesar de mis intentos por taparlo. Es sobre la culpa que siento por la muerte de mi madre». Los ojos de Pedro se nublaron al decir esto. Luego de la fuerte confesión de Pedro sobre la culpa que ha cargado por la muerte de su madre, María decidió que era momento de salir de la plaza y buscar un lugar más íntimo para conversar. Se despidieron de los niños que jugaban alegres con sus cometas y caminaron en silencio hasta un café cercano, donde se sentaron en un rincón apartado para poder hablar con calma. Pedro tenía la mirada perdida y llorosa. Se notaba que remover ese recuerdo había abierto una herida profunda que ahora supuraba. María lo miraba con pena, pero sin atreverse a hablar, dándole su tiempo para que él iniciara el diálogo. Cuando les llevaron los cafés humeantes, Pedro tomó una servilleta y se limpió los ojos antes de mirar a María con profunda tristeza. «Perdona que me haya quebrado así. Aún se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en lo de mi madre. Cuando ella enfermó, yo solo tenía 15 años. Estaba metido en mis estudios y vida social. Nunca pensé que podía perderla. Ella había sido siempre tan fuerte, un pilar en nuestras vidas. Verla consumirse día a día fue algo que aún no logro sacar de mi mente». Pedro hace una pausa, tomando un sorbo pequeño de café antes de continuar. «Cuando finalmente el cáncer pudo más que ella, me negué a ver la realidad. Seguía comportándome como un adolescente rebelde y despreocupado. Solo cuando supe que le quedaban pocos días reaccioné y pasé todas las noches a su lado en el hospital. Fueron momentos muy duros, pero especiales en cierta forma. Pude decirle cuánto la amaba. Ella acariciaba mi pelo como cuando era niño mientras yo lloraba como un chiquillo». Pedro sonrió con tristeza ante el recuerdo. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla antes de seguir con el relato. «El último día, minutos antes de que se fuera para siempre, me hizo prometer que iba a ser feliz en la vida pase lo que pase. Que no iba a dejar que el rencor o la tristeza me atraparan, porque ella ya no estaría a mi lado para verme crecer. Yo llorando le prometí que iba a vivir una vida plena y maravillosa para hacerla sentir orgullosa desde el cielo. Pero no cumplí, María, no pude cumplir esa promesa». La voz de Pedro se cortó completamente, derrumbándose en sollozos silenciosos que agitaban todo su cuerpo. María lo abrazó fuerte, acariciando su espalda, conteniendo con su calor esa tristeza inmensa que había salido a la superficie. Cuando los sollozos de Pedro se calmaron, siguió hablando ya con la voz tomada, pero mirándola directo a los ojos. «Después de su partida me refugié en los estudios y trabajo, casi sin vida social. Tú fuiste mi única amiga cercana y te alejé por cobardía, lo cual nunca terminaré de perdonarme. Luego me fui lejos a construir una carrera, pero totalmente vacío por dentro, sin amistades, sin parejas estables, viviendo para la rutina y aferrándome al éxito profesional como tabla de salvación. Pero la promesa a mi madre siempre estuvo latente, ese peso de no estar disfrutando esta vida, de defraudar sus expectativas». Hizo una pausa, tomando las manos de María entre las suyas. «Hasta que pasó el reencuentro contigo, mi más profunda y verdadera amiga. Volver a conectarme contigo me hizo tomar conciencia del tiempo perdido, de que estaba traicionando la memoria de mi madre al no vivir con plenitud. Por eso quise contarte esto.
Necesitaba sacarlo de mi sistema por completo para sanar y avanzar. Se lo debía a ella y me lo debía a mí mismo. Gracias por escucharme y apoyarme una vez más, María. Realmente te has convertido en mi ángel guardián. María lo miraba con una mezcla agridulce de pena y ternura, acariciando sus manos, procesando la magnitud de lo que Pedro le había confesado. Le partía el alma escuchar ese relato sobre su madre, el tono de culpa y arrepentimiento de Pedro. Pero también le conmovía que finalmente se haya abierto, que haya encontrado en ella un bálsamo confiable para sanar heridas internas. Tras unos segundos, en reflexivo silencio, María buscó su mirada y le habló desde el corazón. Gracias por confiar en mí con algo tan privado y doloroso, Pedro. Te abrazaría muy fuerte ahora mismo si pudiera. Quiero que sepas algo. Tu madre debe estar orgullosa de ti, esté donde esté, porque puedo dar fe de la maravillosa persona que eres. Así es la vida a veces, nos golpea fuerte, nos hace tambalear, pero tenemos dos opciones: quedarnos en el suelo o levantarnos más fortalecidos. Y tú te estás levantando, lo estás intentando, que es lo importante. Pedro la miraba fijamente, absorbiendo cada una de sus palabras como un bálsamo, como la verdad que necesitaba oír en ese momento. Y nunca pienses que estás solo en ese proceso, porque me tienes a tu lado y puedes apoyarte en mí. Para eso son los amigos, para brindarse luz cuando hay oscuridad. Siempre voy a estar aquí contigo, Pedro, cuidándonos mutuamente, ¿de acuerdo? No vamos a permitir que nada ni nadie vuelva a separarnos. Pedro asintió en silencio, con una leve sonrisa de genuino agradecimiento. Se fundieron en un abrazo largo y sentido, sellado simbólicamente por un beso en la frente de María por parte de Pedro. Era un pacto de amistad inquebrantable ante las adversidades de la vida. El momento emotivo fue interrumpido por el timbrazo del teléfono de Pedro. Era de su trabajo, seguramente requiriendo su presencia. Se disculpó con María y salió unos minutos del café para conversar. Cuando regresó tenía un gesto preocupado. María, disculpa, pero debo irme ahora. Surgió un imprevisto en la obra y me necesitan allá urgente. No te preocupes, Pedro. El trabajo es lo primero. Ve tranquilo y manténme informado, ¿sí? Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Pedro le dio un último abrazo de gratitud antes de salir raudamente hacia donde lo requerían. María se quedó unos instantes terminando su café, meditando la conversación que acababan de tener. Le alegraba poder ser ese cable a tierra y confidente que Pedro evidentemente necesitaba en su vida. Sentía que el destino los había reunido justo en el momento preciso para apoyarse mutuamente. Con estas reflexiones optimistas, partió también hacia su hogar para descansar de tantas emociones vividas. Al llegar, su hermana Marta ya estaba allí esperándola junto a su esposo Jorge. Ver a la pequeña familia en su casa la llenó de una calidez muy necesaria luego de la difícil tarde. Marta le tenía preparada una rica cena. Se notaba que la conocía lo suficiente como para saber que hoy necesitaba consentimiento. Durante la comida, María les relató brevemente su encuentro con Pedro y la conversación sobre su madre. Lo hizo de forma general para proteger la privacidad de su amigo, pero necesitaba vocalizar ese momento de alguna manera. Jorge la escuchaba con atención y comprensión, siempre tan empático. Marta le tomaba la mano por sobre la mesa en señal de apoyo. Pienso que lo mejor ahora es estar allí para él, pero sin agobiarlo, dejando que sane a su ritmo sus heridas internas. Solo me preocupa que se exija demasiado por culpa y quiera llenar su vida de actividades para no pensar. Debe aprender a perdonarse y hacer las paces con ese pasado que lo atormenta, antes de avanzar, opinó Jorge reflexivamente. Tienes razón, amor. Presionarlo no servirá de nada, concordó Marta. Con paciencia y cariño todo se va a acomodar. Lo bueno es que volvieron a reencontrarse para transitar juntos este proceso de sanación mutua. Su amistad claramente se fortalecerá. Luego de la sobremesa y tras despedirse de la pareja, María decidió llamar a Pedro para saber cómo estaba. Se sentía algo inquieta al dejarlo solo luego de semejante confesión emocional. Atendió al segundo tono con voz agotada pero tranquila. Le contó que la emergencia laboral ya estaba bajo control, que se quedaría un rato más terminando algunos detalles y luego iría a casa a descansar. Le agradeció la llamada y el haberlo acompañado en ese difícil momento. Los días posteriores no pudieron verse, pero mantenían breves conversaciones o intercambios de mensajes. Pedro estaba muy ocupado con el trabajo,
tenía plazos que cumplir. Cuando María le preguntó al cuarto día si todo marchaba bien, perceptiva como siempre a los cambios de ánimo de su amigo, Pedro respondió con evasivas vagas, asegurando que solo era cansancio y estrés laboral. Pero María lo conocía demasiado bien, y la semana siguiente sus sospechas se confirmaron cuando Pedro canceló 2 veces sus planes para juntarse, aduciendo excusas poco convincentes. Definitivamente le estaba ocultando algo, y María estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Pedro, por su parte, se sentía sobrepasado por primera vez en años en el plano laboral. Luego de abrir ese cofre de recuerdos sobre su madre, había perdido parcialmente el enfoque, cometiendo errores muy poco habituales en él. Su jefe y colegas comenzaron a presionarlo al notar su bajo desempeño. Sabía que debía pedir ayuda, pero su orgullo se lo impedía. Una tarde, cuando salía más tarde de lo habitual del trabajo luego de lidiar con reclamos airados de clientes, María lo esperaba apoyada en su auto a la salida de la obra. Pedro tardó unos segundos en reaccionar, pero luego recordó la cena que habían programado hace días y que él había cancelado poniendo otra excusa. «María, lo lamento. Por todo este caos se me pasó por completo. Debería haberte avisado». Pero antes que pudiera continuar, ella lo interrumpió, mirándolo con reproche cariñoso. «Ya, Pedro, no más excusas. Sé que algo te está pasando y no has querido contármelo. Si de verdad somos amigos, déjame ayudarte. No tienes que cargar solo con tus problemas». Pedro la miró sorprendido. Era obvio que no podía engañarla ni postergar más esta conversación. Suspiró con gesto derrotado y finalmente habló. «Tienes razón, María. No he sido honesto estos días contigo, y me disculpo. La verdad es que después de aquella conversación del otro día, algo se rompió en mí. Volví a caer en mis obsesiones autoexigentes de siempre y no estoy rindiendo igual en el trabajo. Mis jefes están furiosos y no sé bien cómo retomar el control de todo. Creo que esta vez sí que la embarré en grande». María lo escuchaba preocupada pero en silencio, dejándolo desahogarse por completo. Cuando terminó el relato, ella se acercó y tomó sus manos con suavidad para transmitirle apoyo. «Pedro, mírame, no está todo perdido, ¿ok? Eres el hombre más talentoso y capaz que conozco. Sé que podemos encontrar la forma de solucionar esto. Pero debes dejar de lado el orgullo y hablar con la verdad, tanto con tus jefes como contigo mismo. Si cometes errores, aprendes de ellos sin flagelarte. Y si sientes que ese peso del pasado te supera, buscas ayuda profesional. Créeme, todo se va a componer, y yo estaré ahí contigo para recordarte tu valía cuando lo olvides. Primero lo primero, vamos por un trago que buena falta te hace». Pedro esbozó una sonrisa genuina por primera vez en días, besando a su amiga en la frente agradecido, antes de partir juntos hacia el bar más cercano. Sabía que no estaba solo en esto, y eso hacía la diferencia. Tras la crisis laboral de Pedro y la oportuna intervención de María para ayudarlo, las cosas parecían volver paulatinamente a la normalidad. Luego de una constructiva conversación con su jefe, Pedro recibió su apoyo y comprensión, reestructurando los plazos y tareas para alivianar la carga sobre sus hombros. Simultáneamente, decidió iniciar terapia psicológica para enfrentar sus complejos de culpa y perfeccionismo que minaban su estabilidad emocional. La ayuda profesional, unida al cariño de María, lo fueron fortaleciendo semana a semana. Pudo abrirse sobre sus miedos, llanto contenido y arrepentimientos sin sentirse juzgado, dándose cuenta que aún quedaba mucho por sanar, pero se sentía cada día más liviano y en paz consigo mismo. María estaba feliz al ver esta mejoría gradual pero consistente de su amigo. Sabía el esfuerzo que estaba haciendo para salir del pozo anímico donde había caído y retomar las riendas de su vida. Ella había estado allí en todo momento, apoyándolo tanto emocional como prácticamente para lo que necesitara, ya fuera llevándolo a alguna cita médica, ayudándolo con diligencias cuando andaba escaso de tiempo o simplemente escuchándolo empáticamente cuando necesitaba desahogarse. Esa amistad profunda e incondicional era el pilar donde Pedro se sustentaba para reconstruirse. Un par de meses después del impasse, retomaron su rutina de cafés, paseos y cenas, compartidos como el mejor bálsamo para dejar el tormentoso capítulo atrás. Una tarde de sábado, se encontraban tomando limonada en un centro comercial, charlando animadamente sobre posibles destinos para un viaje de vacaciones, cuando Pedro enfocó su mirada en la de ella y le habló reflexivo pero firme.
María, sabes que eres mi mejor amiga, mi cable a tierra en los momentos difíciles, mi mayor soporte cuando siento que el mundo se me derrumba. No sé qué habría sido de mí estos meses sin tu paciencia infinita, sin ese amor incondicional que me brindas día a día. Eres un regalo del cielo. Hizo una pausa sonriendo y acariciando la mano de ella sobre la mesa, mirándola con ojos brillantes antes de continuar. Quiero que sepas que aunque en el pasado haya tenido alguna relación ocasional, en realidad nunca me he enamorado de verdad, María. Pero últimamente he empezado a sentir algo muy profundo aquí adentro cuando estoy contigo. Creo que me estoy enamorando de mi mejor amiga, de la mujer más maravillosa que conozco. No sé si será producto de la cercanía y apoyo mutuo de estos tiempos, o si siempre hubo una llama dormida esperando ser despertada, pero ya no lo puedo negar más. Estoy perdida e irrevocablemente enamorado de ti, María. María lo miraba en estado de shock, tratando de procesar la inesperada declaración de amor de quien siempre consideró solo un amigo muy querido. Su silencio hizo que Pedro se preocupara, temiendo haber ido demasiado lejos y arruinado para siempre la amistad que los unía. Pero justo cuando estaba por agregar algo más, María intervino con una sonrisa tímida pero radiante. Pedro, aún no logro procesar completamente esto. Es tan inesperado, creo que me agarró totalmente desprevenida. Pero si de algo estoy segura es del amor inmenso que siento por ti, ya sea de amigo o algo más. Has llegado a ser indispensable en mi vida. Me has mostrado un cariño, una lealtad tan profunda que creo que también me he enamorado de ti sin siquiera notarlo. Ahora fue Pedro quien la miró boquiabierto, sin esperarse esa correspondencia tan directa a sus sentimientos. Se levantó de su asiento y fue corriendo a abrazarla, alzándola del suelo con su fuerte abrazo. La gente que pasaba los miraba sonrientes, sabiendo que habían presenciado uno de esos momentos mágicos que cambian vidas. Cuando Pedro dejó a una emocionada María de vuelta en su silla, tenía una expresión tan resplandeciente que parecía el hombre más feliz sobre la tierra. Y realmente lo era. Al día siguiente María llegó radiante a la casa de sus padres para el habitual almuerzo familiar de los domingos. Su madre notó de inmediato ese brillo especial en los ojos de su hija. Cuando le preguntó sonriente a qué se debía tal resplandor, María les contó tímidamente la declaración de amor de Pedro y lo confundida pero ilusionada que se sentía con esta nueva faceta de la relación. Sus padres se pusieron muy contentos por la noticia. Siempre apreciaron la buena persona que era Pedro y el lazo fuerte que los unía desde jóvenes. Creían firmemente que su amor, forjado en una amistad sólida, tenía profundas raíces para florecer. Les aconsejaron que llevaran las cosas con calma, que no forzaran nada, dejando que esta transición fluyera naturalmente. Al marcharse, María pasó a visitar rápidamente a su hermana para ponerla al tanto de la gran novedad. Marta era la más entusiasta con la idea de esta pareja. Ella lo había intuido desde un comienzo cuando los vio interactuar tan cercanamente. Dio pequeños saltitos por la sala ante la confirmación de sus sospechas, para luego abrazar a su hermana emocionada, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que se abría ante sus ojos. Esa noche, cuando María yacía en su cama repasando mentalmente los eventos recientes, no podía dejar de pensar en Pedro y la incipiente relación que ahora los unía más allá de los límites de la amistad. Desbloqueó su celular casi sin pensar y le escribió un mensaje corto pero cargado de significado. Querido Pedro, solo quería darte las gracias por estar siempre ahí para mí, apoyándome y queriéndome sin reserve. Eres un hombre excepcional y te mereces toda la felicidad del mundo. Con amor, María. La respuesta no tardó en llegar, igual de breve pero profunda. Mi dulce María, soy yo quien debe darte las gracias por salvarme en todos los sentidos. Tu amor me ha rescatado del pozo donde estaba. Te adoro. Descansa. Pedro. Con una sonrisa imborrable, María se durmió plácidamente, con el convencimiento de estar exactamente donde debía estar, junto a quien la complementaba y sacaba lo mejor de ella misma. Los meses siguientes, la relación entre ambos se fue afianzando con una solidez asombrosa. A fin de cuentas, estaban construyendo sobre los cimientos de una amistad de años, solo que ahora dejando emerger ese amor que había permanecido oculto bajo la superficie. Salían a comer, al cine, a bailar, disfrutando de descubrirse desde esta nueva perspectiva romántica, pero al mismo tiempo, conservando la confianza y camaradería que los caracterizaba, ahora enriquecidos por besos robados
y miradas cómplices de enamorados. Para su entorno cercano, fue la transición más orgánica del mundo, la evolución lógica de una amistad destinada a convertirse en amor verdadero ante los ojos de todos. Una tarde paseando por el parque, luego de una sesión de caricias bajo la sombra de su árbol favorito, Pedro miró a María con adoración pura y le habló desde las entrañas. «¿Sabes? Creo que mi madre hubiera estado feliz de vernos juntos, de saber que su pequeño finalmente encontró a su alma gemela. Tú tienes su misma dulzura, su inmensa capacidad de amar sin prejuicios. Estoy seguro que te habría amado tanto como yo te amo ahora, María. Eres el milagro que sin saberlo estuve esperando toda mi vida». María se conmovió hasta las lágrimas con esta declaración desde el corazón de Pedro. Sabía lo significativo que era para él mencionar a su madre en este contexto y se sentía profundamente tocada por la comparación con la mujer que tanto amó y admiró Pedro. Lo besó en los labios con delicadeza, dejando fluir en esa caricia toda la intensidad de sus sentimientos por él. «No existe para mí honor más grande que ese. Tu madre debe haber sido una mujer excepcional. Ahora entiendo de dónde viene tu nobleza. Sé que ella quería verte feliz y has logrado encontrar esa felicidad junto a mí. Y te prometo que siempre voy a estar para nutrirla, para recordarte la luz interior cuando sientas que se extingue». Siguieron caminando abrazados bajo el cielo anaranjado, sintiendo esa certeza en el pecho de haber encontrado en el otro justo la pieza que faltaba. Los años pasaron entre risas, proyectos cumplidos y sueños compartidos. Cuando cumplieron una década de relación, Pedro organizó un viaje sorpresa a la playa para celebrar esa primera década juntos y renovar sus votos de amor eterno. Caminando descalzos sobre la arena tibia al atardecer, mirando las olas romper con suavidad, Pedro se giró para mirar fijo los ojos que tanto amaba antes de hablarle desde el alma. «María, mi compañera y cómplice, no puedo creer que ya hayan pasado 10 años desde aquel día que reconocimos lo que sentíamos el uno por el otro. Has llenado mis horas de una dicha tan grande que muchas veces me pregunto si no estaré soñando. Pero no, aquí estás, de carne y hueso, mirándome con esos ojos que me hipnotizan cada día más. Prometo honrar cada momento a tu lado y recordarte todos los días lo afortunado que soy de tenerte conmigo en este camino llamado vida. Te amo con cada fibra de mi ser, María. Salud por este hermoso comienzo». Chocaron sus copas de champán sellando el brindis al atardecer, antes de fundirse en un beso tan apasionado como el del primer día, cuando lo comprendieron todo sin palabras. Y así seguirían por el resto de sus vidas, nutriendo ese amor nacido de la amistad más genuina, de esa compresión profunda forjada en el tiempo y las adversidades. Un amor de esos que trascienden una era para convertirse en leyenda inspiration para las generaciones venideras.